En esta primera parte tenemos con nosotros al padre Ernesto Fernández, quien fue director de Radio Vaticano, vicepresidente de Desarrollo del Colegio de Belén y Relaciones con Antiguos Alumnos. Padre, es un honor tenerlo esta noche aquí. Mucho gusto, Oscar. ¿Pensó usted en algún momento de su vida, como sacerdote, como ser humano, ver estas escenas que hemos estado viendo en el día de hoy? Porque la última vez que no fue en helicóptero fue hace más de 600 años. Sí. No, yo estaba precisamente en Roma trabajando en Radio Vaticano cuando murió Juan Pablo II y cuando fue elegido Ratzinger como Benedicto XVI. Ahí estaba en la plaza ese día. ¿Cuál es el legado de Benedicto XVI? Bueno, indudablemente él es elegido como una transición, y de hecho ha sido una transición muy rica, porque realmente él cambió muchísimas cosas. La gente no ve eso, y como aparte tenía un nombramiento grande en el papado anterior, pues la gente se creía que esto era la misma cosa. Inclusive el día que dicen el cardenal Joseph Ratzinger, fue un jarro de agua fría a todos los que estábamos en la plaza. Porque todo el mundo esperaba un hombre joven y una cosa nueva, ¿no? Y nadie se esperaba eso. Sin embargo, en pocas semanas vimos que este hombre traía unas ideas increíblemente nuevas, en sentido comparado a lo que había anteriormente. Y vaya, todos, por ejemplo, en Radio Vaticano, cualquier cosa que él decía, todo el mundo estaba alborotado, ¿no? Porque eran cosas nuevas, ¿no? Te traía primero una vuelta a los evangelios, a la actitud evangélica de Cristo. Nos hablaba de historia, un hombre que sabe tremendamente de historia, de todo lo que significó, por ejemplo, la entrada de la idea del cristianismo judío al choque con el Imperio Romano. Y nos hablaba en la primera, por ejemplo, en la primera encíclica, Deus Caritas Est, menciona palabras que no se mencionaban nunca porque eran anatemas, ¿no? Como el amor erótico, que hace falta ser amado para poder amar a los demás. Como el amor erótico se convertía de un amor tremendamente egoísta, pero que hace falta, a un amor de ágape, que es amor de servicio a los demás. Eso no se oía nunca, por siglos no se había hablado de eso, ¿no? Y digo, ahí se armaba un alboroto tremendo entre nosotros mismos, nos llamaban, mira lo que dijo hoy, que antes no, antes venían las ideas, el Papa habla el miércoles, el Papa lo habla los domingos, y era más o menos la misma cosa. Padre Fernández, ¿cómo era? Travieso, dime travieso, porque todo el mundo me conoce por el padre travieso. Padre travieso, pero es muy agradable y muy afable. ¿Cómo puede ser travieso? Bueno, porque es de nacimiento, ¿qué voy a hacer? Padre travieso, ¿cómo era Benedicto XVI? Bueno, un hombre realmente santo. ¿O cómo es? Porque no ha muerto. Un hombre realmente santo. Y una cosa que nos enseñó, la humildad. La humildad, que yo creo que la primera virtud que trae el cristianismo al mundo entero es la humildad. ¿Esa humildad lo llevó a renunciar? Yo creo que sí. ¿Tuvo la suficiente humildad para renunciar? Yo creo que sí. Yo soy un humano y me puedo retirar. Yo creo que sí. Y aparte, una cosa, estar actualmente vivo en la de eso. Yo creo que la había sufrido tremendamente, como todos nosotros sufrimos, ver a Juan Pablo II asomado a la ventana. No se le entendía lo que hablaba. No se le entendía nada. Vamos a ver lo que dijo Benedicto XVI hoy en estas declaraciones, que sí se le entendía, gracias a Dios. Vamos a verlo. Non sono più Pontefice Sommo della Chiesa Cattolica, fino alle 8 di sera sono ancora, poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Ma vorrei ancora col mio cuore, col mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori, lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e dell'umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti insieme col Signore per il bene della Chiesa e del mondo.
Con el padre Travieso se da un fenómeno interesantísimo de los invitados que hemos tenido aquí, y es que siendo exdirector de Radio Vaticano, las informaciones que ustedes manejan es del mundo entero, del mundo católico y no católico en el mundo entero. ¿Cuál diría usted que fueron los mayores retos que enfrentó Benedicto XVI y cuáles son los mayores retos que va a enfrentar el nuevo Papa? Bueno, los mayores retos que ya se han enfrentado, que él se enfrentó, primero es la situación de la Iglesia en el mundo de hoy, que es una cosa, somos tan estrechos de mente, no creemos que la Iglesia es una cosa bonita y que es manejar una actitud mundial, universal, en que hay gente de todas las razas, de todas las culturas, de todas las clases sociales y de todos los movimientos hoy en día en el mundo. Hay países que viven en la Edad Media, hay países que viven inclusive antes de la Edad Media, y hay otros países, por ejemplo, hablamos de Alemania, que te exigen ya una serie de cosas nuevas en el mundo. Donde nace el protestantismo con Lutero. Bueno, sí, que fue lo típico de irse de la Iglesia, que es lo grande que nos enseña nuestro padre Ignacio de Loyola, que conociendo toda aquella corrupción que había en tiempos de los Borgia y lo que lo sucedieron después, él dice, no, hay que estar con la Iglesia. Se ha hablado precisamente en este preciso momento de los escándalos, de algunos escándalos que se han visto en algunas arquidiócesis sobre pederastia o ese tipo de cosas. Fue muy doloroso para el Papa reconocerlo, enfrentar eso. Muy doloroso. Y también el hecho del secularismo y el hecho de las persecuciones a los católicos, algo que era de la antigüedad, del Imperio Otomano y más atrás. Sí. Las persecuciones en los países islamistas. Esos son retos que enfrenta. Tremendos retos, ¿no? Y por otro lado... El nuevo Papa me refiero también. Sí, sí. Lo mayor de todo es de sacar, inclusive, hace 3 semanas yo estaba yendo, oigo mucho Radio Vaticano todavía, por supuesto, y estaba hablando de que hace falta una reforma en la Iglesia Católica muy profunda, que seguía la misma opinión que dijo hace un par de meses el cardenal Carlo María Martini, que como ustedes saben, había ganado la primera elección de cuando Ratzinger sale, ¿no? Y él dijo, no, yo estoy muy viejo y estoy también enfermo, tenía Parkinson, y vaya, su cabeza la tenía súper bien. Y Carlos María Martínez le hicieron la famosa entrevista que le hicieron unos meses, que él inclusive dijo que no se la sacaran hasta que muriera. Y ahí dice, estamos atrasados 200 años. Y el Papa ahora viene a decir otra vez, y digo, tenemos que reformar a la Iglesia desde dentro, ¿no? Y vaya, entre líneas diciendo, tenemos que volver otra vez lo que nos ha salvado a la Iglesia en tantos siglos. Volver al Evangelio, volver a la actitud que Cristo nos vino a enseñar en el mundo de entonces y de ahora. ¿Y ese no fue un intento de Juan Pablo II, la reevangelización y el mensaje hacia la juventud? Sí, sí. ¿Fracasó en eso? No creo que haya fracasado, pero es que ya lo agarró muy viejo también. Y la enfermedad que tenía era tremendo, ¿no? ¿Dónde nació usted, padre Travieso? Yo nací en La Habana, Cuba. En La Habana, Cuba. ¿Cómo un habanero cubano llega a ser director de la Radio Vaticana, de Radio Vaticano? Bueno, me hicieron una oferta que no podía rechazar. ¿Usted tenía experiencia previa en medios? En cierto sentido, sí. El mismo Radio Vaticano, cada vez que yo iba, tenía muchas entrevistas y como hablo varios idiomas, pues me aprovechaban en ese sentido, ¿no? ¿El Radio Vaticano va dirigido solamente hacia los católicos o hacia una audiencia universal? Audiencia universal. Inclusive, estando yo trabajando allí, ya dábamos material, porque es lo que hace Radio Vaticano, material a emisoras de todo el mundo, laicas o religiosas. Ya se transmitía en chino, una cosa nueva porque ya China iba cambiando, y por otro lado, árabes. Teníamos emisoras para los árabes que antes no sabían ni que existía Radio Vaticano. En árabe. En árabe. Claro está. Padre Travieso, en el reto de cómo reconquistar la confianza casi absoluta de la Iglesia, de las personas en la Iglesia Católica, de subsanar todos estos errores que se han cometido, que no es la Iglesia, sino personas que han estado dentro de la Iglesia. El costo económico, financiero, por las demandas legales y todo lo que eso ha significado, ¿cuál cree usted que es la solución a corto plazo para restaurar parte de esa, si existe, esa fe perdida y esa vocación hacia la Iglesia Católica? Yo creo que nada se puede hacer a corto plazo, y a corto plazo nunca sería una cosa definitiva. Esto tiene que ir paulatinamente, poco a poco, que ya Juan Pablo, de Benedicto XVI ya empezó, porque ha vuelto una nueva mentalidad a todo esto. Inclusive la espiritualidad
que ya Juan Pablo II hablaba de espiritualidad, pero este hombre lo ha puesto de una manera que para el mundo de hoy es creíble, ¿no? Y yo creo que eso es lo principal, poco a poco recobrar eso. Esto no se puede, y lo que él habla de eso, reformar, ninguna reforma se puede hacer en 2 días, nunca. La reforma de Lutero fue muy fácil, porque se fue de la iglesia. La reforma que empezaron aquellos santos que vivieron entre los Borgia, que vivieron entre los de la Rovere, esa reforma de Ignacio de Loyola, de Felipe de Neri, inclusive Felipe de Neri inventa, en ese sentido, constituye aquellos grupos de oratorios, que al fin y al cabo lo que hoy en día estamos haciendo. Don Bosco, San Juan Bosco también, sí, tuvo su oratorio. Viene un poquitico más para adelante, sí. Pero Teresa de Ávila, toda esa gente vienen a reformar a la iglesia, católicos, y se quedaron en la iglesia, y reformaron a la iglesia, porque trajeron otra vez ese espíritu del Evangelio, ese espíritu de volver a la actitud que Cristo nos vino a enseñar aquí. Descartan, lo que ha habido es muchas no quiero llamarlas sectas, pero muchos grupos que se han ido de la iglesia siguiendo a Cristo, pero una cantidad de templos que hay por ahí sin quererse apartar. Pero usted se ríe. ¿Y por qué se ríe? Bueno, porque acabo de pasar por Miller Road y aquello es una iglesia tras otra. Nosotros tenemos ahí la Casa Manresa. Aquí en la 56. Sí, pero es una iglesia tras otra, enormes, y se llenan de gente, porque la gente tiene hambre. La gente tiene hambre de espiritualidad. Ese reto, precisamente. No se ha producido un cisma, no se ha producido la reforma de Martín Lutero, que a propósito dio origen al idioma alemán, a la unificación del idioma alemán y al desarrollo del capitalismo en Alemania. Ahora, ¿esa cantidad de templos pueden llevar a un cisma de la Iglesia Católica? No, de hecho lo hay. Lo hay. Lo hay. Porque Dios, hay gente que no está yendo a nuestras iglesias y entra en estas iglesias porque le resuelven un problema. Le resuelven un hambre que tienen de espiritualidad y problemas que tenemos en la vida. ¿Y por qué la Iglesia Católica no ha sido más efectiva en eso? Por eso tiene que venir una reforma muy profunda, como habla Benedicto XVI. Una reforma profunda que empiece en lo espiritual, no solamente cambiar las cositas aquí y allá. Si vemos todos estos escándalos que ha habido en la iglesia, yo digo, cuando empezaron, yo me acuerdo, digo, a mí no me escandaliza casi esto, me escandaliza la manera que muchos sacerdotes viven. Bueno, buena vida, y es una maravilla tener un puesto así, dinero, toman lo que sea. Eso había que resolverlo desde dentro, hay que cambiar la espiritualidad de los sacerdotes. Lo felicito por lo buen comunicador que es. Tenemos que irnos, Padre Travieso, invitarlo a otro programa donde vamos a hablar de las sociedades sincréticas y de la falta de fe, por ejemplo, en países como Cuba, donde existe el sincretismo religioso y donde la iglesia católica parece que no es fuerte. Y aquí en Miami, donde tenemos todas las botánicas por la calle 8. A ver, hay mucha calor. Con perdón de la voz, ya mañana me caen arriba las botánicas y lo que creen en otras cosas. Gracias, Padre Travieso. Ya sé por qué se llama Travieso. Gracias por venir. Gracias. Mucha salud. Y al volver, los cardenales se reunirán el próximo 4 de marzo para preparar el cónclave que elegirá el nuevo pontífice. Ya existe hasta apuestas sobre los favoritos a ocupar el trono de San Pedro.